Saludamos a toda la gente que nos ve a través de YouTube. Yo soy el pastor Jan Stewart Camacho desde Aviva, Colombia, en la ciudad de Medellín. Quiero invitarte a que te quedes en esta transmisión o en este video, como quiera que estés mirando. Hay una palabra que va a transformar tu vida. Démele un aplauso a ellos que están conectados por YouTube, por favor. El libro de Gálatas, o más bien la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Escucha la pregunta de Pablo. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué dice? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Sabe algo? Cuando usted a veces le dice la verdad a la gente se enoja con usted. ¿No le ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado que se enojan por decir la verdad? ¿Sí o no? Porque es que la verdad a veces duele. Yo diría que no a veces, siempre. La verdad duele y nos cuesta como seres humanos muchas veces que nos digan la verdad. Porque cuando nos dicen la verdad, realmente nos tenemos que confrontar a nosotros mismos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Está diciendo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Versículo 17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Escuche, escuche. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros ¿de quién? Para que vosotros tengáis celo por ellos. Ya le explico. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Pablo tenía que batallar mucho con las diferentes congregaciones que él había fundado. Pablo fundó iglesias por todo lugar. Pablo fundó iglesias en Galacia, que son los Gálatas; en Éfeso, que son los Efesios; en Tesalónica, que son los tesalonicenses; en Roma, que son los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo se la pasaba fundando iglesias. Ese era el trabajo de Pablo, y por eso usted escucha a Pablo hablar cuando envía sus cartas. Dice: a la iglesia que está en la casa de fulano de tal. Porque las iglesias, muchas de esas iglesias empezaron en casas. ¿Me está siguiendo? Esas congregaciones empezaron en casas, y Pablo fue un fundador constante, extendiendo el reino de Dios. Pero Pablo era un hombre que no tenía temor de hablar la verdad. Pablo era un hombre que no le costaba hablarle la verdad a la gente, así no lo volvieran a amar más. A él no le importaba su reputación. Él le importaba solo una cosa: formar a Cristo en la vida y en el corazón de cada persona, de cada creyente. Así que Pablo tenía que batallar mucho con los que eran de la circuncisión. Diga conmigo: los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran los discípulos de la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál era la iglesia de Jerusalén? Era la iglesia donde estaba Jacobo, el hermano de Jesús. Era la iglesia donde estaba Pedro, donde estaban los otros apóstoles que habían caminado en el tiempo en que Jesús caminó en la tierra. No sé si me hago entender. Dígame sí, dígame no. Ok, porque quiero saber que voy claro con ustedes ahí. Entonces, esta gente, como había caminado con el Señor en el tiempo de la carne. ¿Cómo que en el tiempo de la carne? No, entiéndame, el Señor caminó en el Espíritu, pero cuando yo me refiero al tiempo de la carne, me estoy refiriendo al tiempo en que Jesús caminó en el cuerpo. ¿Me hago entender? Entonces, en ese momento ellos fueron enseñados bajo la ley, porque el Señor Jesucristo caminaba. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, caminó bajo la ley. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús no era cristiano? Sí, usted se ríe, pero es verdad. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuánto quiere que le enseñe que el Señor Jesús no era cristiano? Vamos, le voy a enseñar, porque parece que suena gracioso, pero es la verdad. Jesús no fue cristiano. ¿O existía el cristianismo en los tiempos de Jesús? Y entonces, ¿por qué me va a decir que Jesús fue cristiano? El cristianismo
empezó después de que el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita, y ahí, posterior a eso, fue que por primera vez en Antioquía a los discípulos los llaman cristianos. Pero en los tiempos de Jesús el Señor, en los tiempos en que Jesús caminó en la tierra, el cristianismo todavía no existía. Entonces Jesús no era cristiano. Ahora, ¿qué era Jesús? ¿Qué era? Judío. Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío. Entonces ahí viene la pregunta del millón. Y entonces nosotros, ¿por qué somos cristianos? Si Jesús fue judío. Ahora, no te estoy judaizando tampoco. ¿Sí? No me judaices. Algunos ya estaban entendiendo que yo iba a decir otra cosa. No me judaices. Entonces, en el tiempo de Jesús, el cristianismo no existía. Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, usted puede encontrar, verdaderamente ahí Pablo lo expresa, cómo Dios, siendo Dios, se despoja de su gloria y se hace hombre en la persona de Jesús. Por eso es alumbrado, o más bien es concebido en el vientre de una mujer virgen llamada María. Ahora déjeme darle una claridad. María fue virgen hasta el momento en que quedó en embarazo del primer hermano de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos. Ella dio a luz siendo virgen, pero ella dejó de ser virgen porque ella se casó y tuvo más hijos. Y yo no conozco la primera mujer que después de haber tenido un esposo, de haber tenido relaciones con su esposo y de haber tenido hijos con ese esposo, siga siendo virgen. ¿Cuál es la primera? A ver, no existe. No existe. Entonces Dios se hace hombre en la persona de Jesús, no tratando de remediar algo, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. No es que Dios dice: me voy a hacer hombre para remediar el daño que hicieron a Adán y... No, perdón. Ya desde el principio Dios tenía todo su plan claro, porque el plan de Dios era llegar a usted y a mí como gentiles. Lo que pasa es que desde el principio Él escogió un pueblo para, por medio de ese pueblo, traer la descendencia de Jesús. Jesús nace en el seno de una familia judía. Crece como judío a tal punto que tuvo que cumplir paso a paso la ley judía. ¿Sabe por qué el Señor no empezó su ministerio público a los 15 años? Si a los 12 años ya estaba predicando en el templo. Se sentaba con los fariseos, se sentaba con los maestros de la ley y se asombraban al ver la sabiduría que el jovencito tenía. Ya a los 12 años el Señor podría haber empezado su ministerio. Pero ¿sabe por qué Él no empezó su ministerio antes de los 30 años? Porque en medio del pueblo judío la ley dice que no puede ser maestro o rabí hasta los 30 años de edad. Entonces, como Él necesitaba cumplir la ley, Él esperó hasta los 30 años. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, ahí empezó su ministerio. Y hay algo que yo reflexionaba esta semana, y permítame hacer un paréntesis aquí. Lo importante no es qué tan larga vida tú tienes, sino qué tan efectiva fue tu vida en el tiempo que la tuviste. Jesús vivió 33 años en la tierra, pero fueron suficientes para dejar un legado de transformación para el mundo entero. Pero hay gente que vive 100 años y lo único que dejan son problemas. Es mejor una vida corta pero que deje legado, y no una vida larga que deje problemas. Cierro el paréntesis. Entonces, el apóstol Pablo estaba batallando con aquellos que habían caminado con Jesús en el tiempo en que Jesús, habiendo nacido entre los judíos, tuvo que cumplir la ley como varón judío. Por eso Jesús es llamado el varón judío, porque Él caminó entre los judíos. Ahora, cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Hecho está, consumado es, o telestai, que significa ya todo está completo.
Dígale que está a su lado: gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tú puedes tener plenitud de vida, porque Él completó todas las cosas. Dale un aplauso al Señor. Ahora, ahí viene el punto. ¿Por qué, pregunta la gente, por qué yo no puedo tener plenitud de vida si Jesús habita en mí? Si yo le entregué mi vida a Jesús, ¿por qué yo no puedo tener plenitud de vida? ¿Sabe que esa pregunta se la hacen muchos? No pocos. Por una sencilla razón: porque conoces al varón judío, pero el Cristo resucitado no se ha manifestado en ti. No sé si me entendió. No, yo creo que no me entendió. Permítame que lo diga de esta manera porque se lo tengo que explicar. Muchos han conocido al Jesús histórico, al Cristo histórico. Hay tres versiones o tres temporadas de Cristo. Número uno, el Cristo anunciado. Diga conmigo: el Cristo anunciado. ¿Cuál es el Cristo anunciado? El que anunciaron todos los profetas y el que se anuncia durante todo el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Pacto. ¿Me está siguiendo? Luego viene el Cristo histórico. ¿Quién es el Cristo histórico? Dios hecho hombre en la persona de Jesús, caminando entre los hombres. Ese es el Cristo histórico. El que nace a través de una mujer virgen llamada María y muere en la cruz del Calvario. Ese es el Cristo histórico. Pero hay otro Cristo, que es el Cristo que tú y yo debemos predicar, que es el Cristo que nos habita, y es el resucitado, el que fue resucitado después de haber muerto y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, el Cristo de la gloria. Cuando el Señor Jesús, escúcheme cuando le hablo Jesús y cuando le hablo Cristo. Cuando yo le hablo de Cristo, le estoy hablando del que resucitó. Cuando le hablo de Jesús, le estoy hablando del varón judío. ¿Me está entendiendo? Entonces, no le estoy hablando de dos personas distintas. Le estoy hablando de dos tiempos distintos. Me estoy haciendo entender ahí, ¿ok? Es que tiene uno que preguntar continuamente si me estoy haciendo entender, porque no quiero que esto no solo se lo doy a ustedes, esto lo ve gente en muchas naciones a través de internet. Entonces no quiero que la gente piense que yo me estoy inventando algo, sino que es lo que está en la escritura, es lo que está ahí. Por eso quiero que siempre haya claridad en lo que se enseña. Entonces, ¿con qué tenía que batallar Pablo? Pablo batallaba en las congregaciones que fundaba, porque usted sabe que Pablo tenía que irse a fundar otras congregaciones en otros lugares. Ese era el ministerio apostólico de Pablo. Pablo dejaba el legado, dejaba liderazgo en ese lugar, nombraba ancianos y se iba. Esa iglesia, ese cuerpo de creyentes, seguía funcionando en el lugar donde Pablo lo había dejado. Pero Pablo tenía que escribirles cartas, porque después de que Pablo fundaba, ¿qué pasaba? Venían los de Jerusalén. ¿Y sabe qué hacían los de Jerusalén? Pablo, ¿qué les había enseñado? Pablo les había enseñado que en Cristo, en el Señor Jesús crucificado, todo había sido completado. Ya no tenían que circuncidarse, ya no tenían que cumplir más la ley, porque la ley era para los que estaban antes de la cruz. Pero después de la cruz inicia verdaderamente el ministerio de Cristo. Entonces Pablo predica al Cristo resucitado. Y ese Pablo que predica al Cristo resucitado dejaba las bases y los fundamentos muy bien servidos en cada lugar. Y se iba. Pero ¿sabe qué pasaba? Detrás de Pablo venían los de Jerusalén. ¿Y qué cree que enseñaban los de Jerusalén? ¿Qué cree que enseñaban los de Jerusalén? Lo que aprendieron mientras caminaron con el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que enseñó el Señor Jesús? Pues el Señor Jesús viene a cumplir un propósito, y el modelo de vida de Jesús es un modelo que tuvo que estar 100% ceñido al cumplimiento de la ley. Diga conmigo: cumplimiento de la ley. Jesús, o el Cristo histórico, no podía caminar en esta tierra sin cumplir la ley, porque Él tenía que cumplir la ley.
Ese era parte de su llamado, era parte de su propósito, cumplir la ley para podernos liberar a usted y a mí de la ley. Por eso nosotros ya no tenemos la ley de la carne, ahora tenemos la ley del Espíritu de vida ¿en quién? En Cristo. Entonces esta gente venía y empezaba a enseñarle a las iglesias. Lo primero que les enseñaba era: se tienen que circuncidar para que puedan ser salvos. Sobre todo los gentiles, porque todas estas iglesias eran iglesias gentiles. ¿Cómo que gentiles, pastor? No era que eran muy formales, no. Gentiles se refiere a aquellos que no hacían parte de los judíos. Dígale que está a su lado: gracias por ser tan gentil. Tú y yo somos gentiles, porque como no somos judíos, entonces somos gentiles. ¿Me estoy haciendo entender? Pablo sembraba la palabra en medio de los gentiles. Por eso el ministerio de Pablo fue a los gentiles, pero el de Pedro fue a los judíos, aunque luego Pedro también le predicó a los gentiles. ¿Qué fue lo que pasó? Jacobo, el hermano de Jesús, que conocía a Jesús, mire, Jesús lo vio crecer, caminaron al lado, caminaron juntos. Imagínate la confianza que tenía. Jacobo era uno de los que venía y enseñaba judaísmo, enseñaba que se tenían que circuncidar, enseñaba que se tenía que cumplir la ley. ¿Por qué lo enseñaba? Porque vieron que Jesús en los días de su carne cumplió la ley. Entonces ellos enseñaban lo que habían aprendido de Jesús. Pero Pablo no conoció a Jesús según la carne. ¿Cómo conoció Pablo a Jesús? Pablo un día venía hacia Damasco, y dice la escritura que él fue derribado. Y cuando él cae, el Señor se le aparece a Pablo, escuche, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se queda asombrado, porque ¿a quién perseguía a Saulo? A todos los de la circuncisión, a todos los que seguían a Jesús. Todos los que se habían vuelto al Señor Jesús, los mataba. Y el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dar golpes contra el aguijón. Porque cuando tú das golpes contra un aguijón, tú mismo te estás hiriendo. Y el Señor le dice, él le dice: ok, Señor, ¿qué tengo que hacer? Fue tal la gloria que en ese momento su vida fue transformada. Y él le dice: no te preocupes, te voy a enviar a un discípulo que no es muy famoso, no es muy conocido, llamado Ananías. Allá se te dirá lo que tienes que hacer. El mismo Señor se hubiera podido encargar de decirle: mire, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Siempre el Señor te va a adherir al cuerpo. Siempre el Señor te va a enviar a alguien que ya recibió y que te va a preparar y te va a capacitar y te va a entrenar para que tú puedas reproducir lo que has recibido. Entonces fue llevado a Ananías, ¿sabe? Ahí él se le reveló. Pero luego usted escucha a Pablo, y Pablo está diciendo que fue llevado al tercer cielo. Y Pablo dice: si en el cuerpo, no lo sé; si en el espíritu, no lo sé. En otras palabras, Pablo está diciendo: lo único que yo sé es que yo fui allá, y yo allá vi cosas que al hombre le es imposible expresar, misterios que no pueden ser explicados, cosas que no podemos entender. ¿Y sabe qué pasó? Ahí el Señor le reveló a Pablo el evangelio que ninguno de los otros discípulos había podido predicar. ¿Sabe cuál evangelio? El que ni el mismo Jesús había podido predicar, porque todavía estaba en los días de la ley. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la gracia en Jesucristo. Por eso Pablo, cuando predica y se refiere a mi evangelio, ¿cuál evangelio predicaba Pablo? El evangelio de la gracia. Ese era el evangelio que Pablo predicaba.
era un evangelio superior. ¿Por qué superior? Porque había traspasado los días de la cruz, había traspasado los días del varón judío. Ahora el evangelio que Pablo predicaba no era el mismo evangelio que predicaban los otros discípulos. Aunque el otro era bueno, este era mejor, porque este estaba fundado en un mejor pacto y en mejores promesas. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos dentro de la iglesia hoy en día? Y lastimosamente por eso mucha gente vive hoy en acusación, porque hemos predicado el evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús fue un evangelio que se predicó bajo la ley. Pero el evangelio que predicó Pablo no es que sea diferente al de Jesús. Jesús simplemente estaba cumpliendo la ley para que al morir pudiera resucitar el Cristo y poder establecer el tiempo de la gracia. Ahora vivimos un mejor pacto, fundado bajo mejores promesas, dice Pablo. Entonces Pablo tenía que estar batallando contra todos los que venían a predicar lo que ya el Señor había completado. ¿Me está siguiendo? Y Pablo escribe esta carta, y cuando le escribe a sus discípulos, a los que había dejado, a los que había formado allí, en Gálatas capítulo 4 versículos 16 en adelante, él viene y los confronta frente a lo que les había enseñado antes. Y por eso les dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Muchos lo criticaron, muchos se enojaron con él por una sola razón. ¿Por qué? Porque les dijo la verdad. Mira, no importa si tú dejas de amarme porque te diga la verdad, pero te la tengo que decir, así no me ames más. ¿Me está siguiendo? Eso fue lo que hizo Pablo. Por eso Pablo en el versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué cosa? Dolores de parto. ¿Sabe por qué? Porque, perdóneme la expresión, parir una persona en el evangelio de Cristo no es fácil. Te va a costar lágrimas, te va a costar sudor, te va a costar tiempo. Vas a tener que invertir tu tiempo en la gente. Y la gente, cuando menos piensa, se da la espalda y se va sin dársele nada. Pero tú estás sembrando en el reino de Dios, y las semillas que tú siembras en el reino nunca vuelven vacías. Y Pablo les dice: señores, hijitos míos, les dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo iba a sufrir Pablo dolores de parto? Hasta que ¿quién? Vamos, ¿quién? Diga conmigo: el resucitado. Hasta que el resucitado, Cristo, fuese formado en sus vidas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mire, nosotros tenemos que entender algo. Cuando Pablo se reunía con la gente, muchas de las cartas ni siquiera se habían escrito. Cuando Pablo se reunía con los discípulos, él no les decía: saquen su Biblia y abran Gálatas, es más, o hablan Efesios, o abran Evangelio tal, porque ni siquiera los evangelios se habían escrito. Entonces yo pregunto: ¿cómo eran instruidos ellos si los evangelios todavía no estaban escritos? Y lo único que había era el antiguo pacto, el antiguo testamento. Y todo lo que conocían eran sombras y figuras que estaban en el antiguo pacto, pero que eran simplemente eso, sombras y figuras de aquel que había de manifestarse, que es el Cristo de la gloria. ¿Cómo cree que entonces ellos eran enseñados? Si no tenían lo que nosotros tenemos. ¿O sí tenían los evangelios ya? ¿Tenían las cartas ya? Todavía no. Pablo apenas estaba discipulando a esta gente. ¿Sabe cómo eran enseñados?
Porque cuando ellos eran confrontados a su realidad, ellos reconocían la necesidad del sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Pero no se quedaban solo con el sacrificio, sino que se animaban a predicar la resurrección. Predicaban al resucitado. El Cristo resucitado se internaba en ellos por medio de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y los habitaba, y desde el momento en que el Espíritu Santo entraba, no se iba más de ellos, y ellos eran enseñados por el Espíritu. Nosotros nos volvimos una iglesia versicular, no vesicular, versicular. ¿Qué significa eso, pastor? Que para todo tenemos un versículo. Pero cuando hablamos de la primera iglesia, ellos no tenían los versículos, pero se tenían ellos unos a otros, se animaban unos a otros, tenían todas las cosas en común, todo lo compartían. Parecido a los días de hoy, ¿no? ¿Aló? El Espíritu que había venido a morar en ellos, cuando eran enseñados, inmediatamente la palabra que recibían se vivificaba en su espíritu, no en su mente, en su espíritu, por la acción del Espíritu Santo. Y producto de eso, su entendimiento era transformado y ellos comenzaban a vivir el modelo de Cristo. ¿Sabe qué? Yo se lo he enseñado muchas veces. En Hechos capítulo 11 versículo 26, por primera vez fueron llamados los discípulos cristianos en Antioquía. O sea que pasaron varios años y todavía no existía el cristianismo. ¿Aló? Solo hasta Hechos 11:26, cuando la gente, después de que Pablo se quedó un año entero enseñándoles en Antioquía, ¿sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Ser enseñados. Porque cuando usted y yo seamos enseñados, vamos a dejarnos de niñerías, vamos a dejarnos de tonterías, y entonces Cristo será formado en nosotros, y la gente nos va a ver y va a decir: este tiene a Cristo, porque el modelo de vida es el de Cristo. Hace 8 días les enseñé un poquito y les estuve hablando de que cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, Él no se va más. Si tú estás en pecado, ese es tu problema. Si tú quieres recibir o permitir malos pensamientos y actuar conforme a esos malos pensamientos, es tu decisión. Pero cuando Cristo vino a morar en tu vida, Él te prometió que te daría el Espíritu Santo y te lo daría para siempre. ¿Sabes por qué muchas veces la gente se aparta del Señor y va y comete sus fechorías, hace lo que quiere hacerse, lo que se le vino en gana? Y cuando están en ese momento se sienten peor que nada en el mundo. No son ellos los que se sienten así, es el Espíritu que mora en ellos el que se siente así. Tú dices: ay, me siento inmundo, me siento que no valgo la pena, me siento que no, perdóneme, no es usted, es el Espíritu que ha venido a morar en usted, que dentro de usted lo está redarguyendo para que usted tome la decisión correcta y vuelva al camino correcto y pueda decirle: Padre, heme aquí, forma el carácter de Cristo en mi vida. Ya no quiero ser un niño espiritual, ya no quiero ser una niña espiritual lleno de tonterías. No, yo voy a permitir que Cristo sea formado en mí. Pero mientras tú sigas viviendo tu vida de la misma forma, sin que Cristo sea formado, vas a seguir siendo un niño o una niña espiritual. Mis hermanos, no me quiero extender mucho, yo creo que ya la palabra quedó clara. Lo único que usted y yo necesitamos no es formar más de Jesús en nosotros. Formar a Jesús está bueno, y no me malentienda, por favor. Ya usted sabe cuando le estoy hablando de Jesús, de qué le estoy hablando. ¿De qué le estoy hablando cuando le hablo de Jesús? ¿De qué? Diga conmigo: del varón judío. Pero el varón judío lo que hizo fue
cumplir la ley. ¿El varón judío era Dios o no era Dios? Claro que era Dios. Vaya, léase Filipenses capítulo 2. Ahí dice muy claro que es Dios. Dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, humillándose a sí mismo. O sea, era Dios. Si yo no le estoy hablando nada malo, ni le estoy diciendo que no, le estoy diciendo lo que es. Pero lo que Dios quiere formar en ti no es al Cristo histórico, no es al Jesús en los días de la carne. Él quiere formar a ti, Él quiere, formar en ti el Cristo resucitado. Porque aunque el Cristo histórico está muy bueno y aprendimos mucho, y es gloria a Dios por Jesús, por lo que el Señor hizo, porque si no fuera por Jesús, usted y yo no estaríamos acá. Si el Señor Jesús no va a la cruz y muere, usted y yo no estaríamos acá. Gloria a Dios por mi Señor Jesús. Pero gloria a Dios porque mi Señor Jesús tuvo que morir, y al haber muerto, lo único que sucedió con la muerte es que pudo ser liberado el Cristo. Porque la cruz, el mayor éxito que tuvo la cruz, la mayor victoria que tuvo la cruz, es que todo fue consumado, y el Cristo fue liberado una vez más para que pudiera venir a habitar en tu vida y vivificarnos a nosotros. Dale un aplauso a Él. Eso el Señor se lo dice a sus discípulos: no se pongan tristes porque yo me tengo que ir. Por el contrario, les voy a enviar otro consolador. Pero si yo no me voy, no se los puedo enviar. En otras palabras, lo que está diciendo es: yo, siendo Dios en este cuerpo, estoy limitado, siendo Dios. Pero cuando sea liberado de este cuerpo, cuando el propósito haya sido consumado, entonces yo voy a venir a morar en ti, 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 en ti. En cada uno de ustedes era la promesa. Él ha venido a morar en nosotros. No importa lo que haya pasado, quiero que me escuche. Tú dices ser cristiano, ¿no? ¿Cuántos acá dicen ser cristianos? Todos decimos ser cristianos, ¿o no? Yo levanto la mano. Decimos somos cristianos porque seguimos la vida de Cristo. Pero para poder seguir la vida de Cristo, tiene que estar Cristo formado en nosotros. Si Cristo es formado en nosotros, nosotros vamos a modelarle a la gente, no una religión. Mire, Dios, se lo repito y se lo digo 1000 veces, para mí no es molesto decirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Esto no es una religión. Yo no soy cristiano porque practico una religión. Si así fuera, me hubiera quedado siendo católico. Pero no practico ni catolicismo, ni cristianismo, ni ninguna religión. ¿Sabe cuál es mi práctica? La vida diaria de Cristo. No una vida religiosa. Porque de religión la gente está hasta aquí. ¿Sabe cómo está el mundo de religión? Se quieren meter el dedo a la boca y trasbocar. Porque eso es lo único que produce la religión: náuseas. Pero Cristo en tu vida producirá vida, y vida en abundancia. Lo que tú necesitas en esta hora es que Cristo sea formado en ti. Pablo lo dijo, y es nuestro deber, mis hermanos, que Cristo sea formado en nosotros. Quiero terminar diciéndole esto: no sea de los que viene al culto, porque la gente está esperando que sea domingo para ir a un culto. Ustedes nunca me escuchan a mí esa palabra en la boca.
Nunca me van a escuchar a mí hablando del culto. Yo digo el servicio, la reunión, pero nunca me escuchan diciendo el culto. Pero lo digo hoy adrede, con doble propósito. No seas de los que estás esperando el domingo para ir a un culto, porque eso es un error. El apóstol Pablo lo enseña. Usted y yo no vamos a un culto. Usted y yo somos el culto. ¿Cómo así, pastor? Dice que somos sacrificio vivo y agradable a Dios. Cuando a los dioses les van a ofrecer culto, ¿qué les presentan? ¿Qué les dan? ¿Y qué son las ofrendas? Sacrificios. Vaya, mire, cualquier dios que no sea mi Dios, esos dioses baratos que el mundo ofrece, el mío no. El mío ya no te pide sacrificios. El que yo te predico ya completó todo en la cruz del Calvario. Él no te está pidiendo sacrificios. El que yo te predico te ama, y te ama por gracia, no porque tú le puedas ofrecer algo. Pero nos han enseñado a hacer cultos, a hacer cultos, en vez de habernos enseñado a hacer el culto. Porque cuando usted viene al culto, usted está aquí dispuesto 2 horas, hora y media, no sé, a levantar sus manos, a decirle gracias al Señor, a escuchar una palabra, y vuelve y se va, y se le acabó el culto. Y vuelve al culto hasta la semana entrante. Pero si usted fuera al culto, usted sería el sacrificio vivo y agradable para Dios. Todos los días cuando se levantara por la mañana, lo primero que usted diría sería: Espíritu Santo, gracias por haber habitado mi vida mientras dormía. Gracias por estar en mí, gracias por levantarte conmigo. Gracias porque eres mi despertar y eres mi acostarte. Hoy te voy a ofrecer mi vida en sacrificio vivo, en sacrificio agradable. Hoy yo no voy a ir al culto, pero voy a hacer el culto. Yo me voy a ofrecer a ti, te voy a dar lo mejor. Y si tengo que sacrificarme yo para que tú vivas en mí, pues yo lo voy a hacer. Hasta el momento en que podamos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No sé si se han dado cuenta del cambio. Mira, a mí Dios es como que me pegó con un bate en la cabeza en México. Me cambió la forma de predicar. Me cambió la forma de ver las cosas. Es como que tenía unos lentes que ya no me servían para nada, y me renovó los lentes. Y yo ahora veo la vida diferente. Y yo le dije: Señor, ¿tuviste que esperar 14 años para esto? ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Cuando le digo me dijo, no es que Él vino y me dijo y entonces me habló. No, yo le estoy hablando de cosas que uno percibe en el Espíritu. Estoy hablando con gente espiritual. Es que algunos dicen: es que Dios me dijo, y va uno y corrobora en la palabra de Dios, y uno dice: pues no le debió haber dicho Dios, porque eso nada tiene que ver. Pero a mí lo que el Señor me habló a mi espíritu muy claro. Me habló de una renovación. ¿Y sabe qué me dijo el Señor a mi espíritu? Jan, si yo te hubiera traído esto años atrás, tú no lo hubieras recibido. Tuve que llevarte 10 años en un proceso de una amistad conmigo, que me conocieras, que conocieras mi intimidad, que me conocieras. Luego, al haberme conocido, te pude enseñar los principios de mi reino. Porque ahora que entiendes mi amistad y que entiendes los principios de mi reino, yo te puedo enseñar lo que hice en la cruz y establecí en el nuevo pacto. Y eso me tiene. Yo quiero que Cristo sea formado en mí. Y si quiero que sea formado en mí, es mi deseo que sea formado en ustedes.
Así que si antes me conocieron, no me conocieron, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Jan Camacho y he venido para que Cristo sea formado en mí. Y si puede ser formado en mí, quiero que sea formado en cada uno de ustedes. Amén. No le voy a decir que cierre sus párpados, como usted quiera. Si quiere cerrarlos, hágalo. Si quiere tenerlos abiertos, hágalo. Pero quiero que tenga libertad, porque a eso vino Cristo, a darnos libertad. Que usted pueda ir a hablar con el Señor y decirle: Señor, forma tu carácter en mi vida. El Espíritu Santo, tú que habitas dentro de mi vida, tú que has venido para enseñarme todas las cosas, vivifica la palabra que mis oídos han escuchado. Hazla viva dentro de mí, Señor.